Hola, buenas tardes amigos de 30 Frames. Soy Gisela Rico y en esta ocasión estamos aquí en una parte de lo que era la antigua estación del tren de San Juan del Río. Como podrán ver, tenemos aquí parte de lo que era la estructura donde se almacenaban los insumos que los trenes necesitaban para partir ya fuera de aquí a la Ciudad de México o de aquí a la frontera, a Ciudad Juárez. Esta antigua estación del tren, que ahorita no podemos hacer tomas, llegó a ser tan famosa que en 1986 fue nombrada como un monumento histórico de la nación, debido a su importancia y debido también a la manera tan destacada en que está construida. Está toda elaborada en madera, de encino, y finalmente aquí era donde hacían base los trenes que venían para surtir a toda la zona industrial de San Juan del Río. Efectivamente, estas vías recorren y llegan hacia lo que es la zona industrial de esta importante ciudad. De igual forma, una vez que los productos ya están terminados, se parte de aquí para llevarlos a entregar al interior de la República y los Estados Unidos principalmente. Y como todos estos lugares donde se guardan historias y leyendas, hoy vamos a compartir una para ustedes, que lleva por título La mujer de las vías. Resulta que por ahí de los años 40, casi 50, mucha gente de la comunidad solía pasar por estas vías para llegar a sus accesos de sus casas. Muchos de ellos se topaban en el camino con una mujer de muy baja estatura, solicitándoles una ayuda económica como una limosna para poder comer. Muchos de ellos no le daban nada por desconfianza o tener miedo a que pudieran sufrir un asalto. Finalmente, muchos de ellos huían y no les hacían caso a esta diminuta mujer. Pero algunos, que osaban el negarle la ayuda, se daban cuenta que comenzaba su rostro a desfigurarse y verse como un cadáver carcomido. Comenzaba a reírse y se alejaba con gritos de dolor y alarido por las vías. Así pasaron muchas noches y varios de ellos fueron molestados por la mujer que pedía la limosna. Y era tan espectral su figura que muchos de los señores que fueron acechados decidieron ir a buscar al párroco de la iglesia de San Juan del Río para pedir su ayuda y que viniera a dar una bendición a estas vías para que así se terminara el acoso de esa espectral mujer. Finalmente, un día el padre decide venir con su sacristán aquí, a estas vías donde nos encontramos ahora. Eran casi las 10 de la noche cuando él se acercó caminando por estos lugares y escuchó una voz a sus espaldas que le pedía la ayuda del denario para poder comer. El padre, sin dudarlo, dio la vuelta y sacó de su bolsillo monedas para entregárselas a la mujer. Esta mujer las recibe, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando el párroco se dio cuenta, las monedas cayeron de su mano. Era un fantasma, era algo que no las pudo sostener. El padre, sin más, se retiró y continuó su camino. Le dijo al sacristán que una noche más vendrían para poder ayudar a esa alma en pena, ya que no era ningún ser diabólico ni de ultratumba. Era una alma en pena que no descansaba, y la labor del padre era ayudarla a trascender al plano de la luz. Regresaron al otro día por la noche, y la mujer nuevamente hizo su aparición. Pidió la limosna, pero en esta ocasión el padre no le dio nada, y la mujer comenzó a lanzar maldiciones y alaridos. Su rostro se comenzó a transformar en un rostro sin carne, totalmente desfigurado, y lanzando alaridos, se fue como flotando por las vías. El padre contuvo su miedo y le dijo al sacristán que volverían una noche más,
pero ahora con todos los hombres que fueron acechados por esta mujer de las vías. Al otro día, con picos y palas, los hombres regresaron a este lugar y comenzaron a excavar porque el padre intuyó que quizás su alma andaba en pena porque no tuvo un lugar donde la enterraran y fue aquí donde ella habría muerto. Cuando comenzaron a hacer todo el ruido, algunos de los viejos, de los ancianos que vivían por estos lugares se acercaron y uno de ellos le preguntó al padre qué hacían aquí. El padre le dijo de las apariciones y le contó si él sabía algo. Y este anciano le dijo: lo único que yo puedo decirle y lo único que quiero recordar es que por ahí de los años de 1917, cuando la revolución había terminado, llegaron aquí varios trenes cargados con muchos sombrerudos, porque así les llamaban a todos aquellos que participaron en la revolución. Estos soldados llegaron acompañados de soldaderas y finalmente se instalaron aquí por un tiempo. Una de ellas era destacada por su pequeña estatura y también por su belleza. Pero dentro de estas mismas capacidades que ella tenía, le gustaba mucho poner en problemas a la tropa. Y eso al general principal no le pareció. Después de que un día casi logra que 2 hombres se maten, 2 de sus capitanes. Fue mucho el enojo del general y les dijo a 2 de sus capitanes de sus tropas que la subieran al tren y la arrojaran desde ahí, que se deshicieran de ella porque él no iba a permitir que una mujer irrumpiera la paz de este recinto donde estaban aquí colocados todos los sombrerudos. Finalmente, una noche la suben al tren y desde la parte alta la tiran de espaldas. Al caer la mujer, se rompe la espalda en 2 con las vías que estaban donde ella cayó. La dejaron ahí. No murió instantáneamente, al contrario, su penar comenzó porque comenzó ahí el calvario de esta persona. Esta mujer comenzó a agonizar, pedía a gritos que alguien le ayudara a morir, porque no soportaba el dolor, el hambre, la sed, el frío. Y nadie se atrevió a ayudarla. ¿Por qué? Porque aquel que desafiara las órdenes del general iba a ser pasado por las armas y prefirieron dejarla morir y agonizar en las vías. Finalmente, la tropa se levanta y se va, dejándola ahí a su suerte. Algunos de los que vivían por aquellos lugares de las cercanos a las vías se acercaron a verla solamente para ver su término y verla morir. Se apiadaron de ella y aquí junto a las vías la enterraron. No querían moverla más allá. Ahí quedó el cuerpo de esa mujer, de esa soldadera. Quedó tirado, sepultado y olvidado. Y es por eso que años después su espíritu andaba vagando por las vías. ¿Y cuál fue la sorpresa del padre? Que al terminar de seguir escuchando esta historia, uno de los hombres que excavaba le dijo: ya la encontré. Encontraron los restos, aún con cabello y uñas largas, de esa soldadera. Lo colocaron en un féretro y lo llevaron al panteón municipal. Dicen que nunca supieron el nombre de esa mujer, que se aparecía en las vías pidiendo clemencia. Y finalmente le dan cristiana sepultura. Al no saber su nombre, solo colocaron una lápida donde decía: en memoria de una gran soldadera. Y a partir de ese momento, esa mujer de las vías dejó de aparecerse, pero no por mucho tiempo. Algunas noches, algunos dicen que pueden contemplarla y verla. Quizá ya no se acerca tanto, pero la ven caminando a lo largo de estas vías que podemos observar aquí. Así que si algún día quieren vivir la experiencia, vengan a la medianoche y quizás puedan toparse con la soldadera. Muchas gracias, amigos. Esta fue una historia más de nuestro querido San Juan del Río. Muchísimas gracias por estar siguiéndonos en estas cápsulas. Recuerden, si tienen una historia que contarnos, alguna leyenda, pónganse en contacto con nosotros para poder acudir a conocerlos y que nos cuenten esa historia que tanto han guardado. Al final de nuestro video verán nuestras redes sociales donde pueden estar en contacto. Esto fue Leyendas Urbanas por Isela Rico,
traído por la casa 30 Frames. Les deseo que tengan unas felices pesadillas. Hasta la próxima.